Bienvenidos y bienvenidas todas aquellas personas que, o mejor dicho, bienvenidas todas aquellas personas que estén viendo esta grabación de manera asincrónica. Porque no le doy la bienvenida a todos y todos los estudiantes que están en este momento en la sala, porque ya os saludé de manera sincrónica. Y bien, lo que nos convoca hoy día es revisar la segunda clase de la unidad de comprensión lectora. Antes de me gustaría hacerles una pregunta. Es, a ver, en esta unidad de comprensión lectora se conjugan una serie de términos que pueden ser bastante confusos. Y me gustaría pedirles una definición y ordenación de los elementos que aparecen en esta diapositiva. Señal, signo, símbolo, representación. Me gustaría preguntarles qué es cada concepto y si es que los pueden diferenciar. Esta es la parte en que hablan ustedes, así como en la universidad, por ejemplo. Como si estuvieran en la universidad. Imaginemos que ustedes de repente llegan y dicen, me gustaría estudiar una carrera universitaria, entonces cuando yo aprenda algo, yo tenga alguna idea, la voy a decir. Entonces voy a tratar de construir conocimiento en conjunto. Hola, Felipe. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que tienen al frente? ¿Qué son señal, signo, símbolo, representación? ¿Qué saben ustedes? Ya. Felipe dice palabras. Sí, son palabras, pero eso no aporta nada a la discusión. Eh, Matías dice, representación puede ser una imagen mental de algo. Sí, no es exactamente eso, pero es bastante cercano a eso. Y sí, Felipe, sabemos que son palabras en español. ¿Ya? Tampoco puedes decir son conjuntos de letras o son o son elementos hechos en negro. Ya, una representación puede ser una imagen mental de algo. Ok. El resto, ¿qué es? Ya. Denise dice, representación y símbolos son lo mismo. No exactamente, pero para muchos efectos podemos considerar que sí. Señal es más difícil de ubicar, es cierto lo que dice Matías. Chuta, ¿qué es una señal? Ya. El asunto es que inmediatamente esta pregunta y la ausencia de respuestas, o sea, porque sí, algunas personas han respondido, pero la mayoría ha preferido guardar silencio, es decir, no saben, no saben. O lo saben y no quieren exponerse, lo cual también es una forma bastante cancerosa de abordar la educación. Ay, no, prefiero no exponerme, porque quizás me equivoque. Bueno, ¿y cómo van a saber si saben o no saben, si es que no se exponen? Catalina dice, símbolo y signo no son igual. Cuando busco lo que es símbolo, me lo define como signo. Y ahí Catalina abordó un punto que es crucial en esta discusión, y que es que signo y símbolo a nivel de diccionario creo que son sinónimos. Ustedes lo pueden corroborar yendo a la RAE. No obstante, en psicología, particularmente en teoría de la comunicación, hay una distinción técnica que es crucial. Así que ordenemos todos estos elementos. ¿Ya? Estamos primero por señal. ¿Dónde ubican ustedes la palabra señal? Es decir, ¿dónde típicamente, en qué tipo de oraciones escuchan ustedes la palabra señal? Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Creo que se lo había escrito, pero
Sí, se lo escribí. Puse que la señal para mí es como, el lenguaje sobre todo es como un indicio de algo, como, no sé, yo puedo decir que esta persona me dijo que tiene hambre, es señal de que no ha comido en todo el día, por ejemplo. Ya, perfecto. Ahí Zoom no me indicó quién habló. ¿Quién habló? Valentina Mundaca. Valentina. Muy bien, Valentina. Porque es cierto, tú inmediatamente dices algo que es muy decidor. Si una persona me dice que tiene hambre, es señal de que no ha comido. Incluso podría ser al revés. Si una persona me dice que no ha comido, es señal de que tiene hambre. Aunque suene de perogrullo, la señal es algo que señala, es decir, que indica. Ok. Por acá, Javiera respondió a la pregunta que había hecho yo. En una oración o una expresión con la palabra señal, señal de tránsito, ¿cierto? Que es lo mismo que dijo Catalina. En el fondo, y también Matías dijo lo mismo, señal de señalar, ¿ya? Lalo dice algo que se recibe, sí, la señal se recibe, o sea, yo puedo señalar un lugar, el lugar recibe mi señalamiento. No sé exactamente qué es lo que sería una señal de teléfono, Benja, pero lo que sí es cierto, señal de tránsito. Y como decía Valentina, la señal indica algo. Ok, perfecto. Signo. ¿Dónde encuentran ustedes la palabra signo? Signo de puntuación, perfecto. Ya. Los signos del horóscopo, perfecto. Los ¿Profe? signos zodiacales, perfecto. ¿Profe? Matemáticas, se habla de los signos, ¿cierto? Signo es el centro de toda esta discusión porque signo viene del griego. No sé exactamente cuál es la palabra griega de dónde viene. No es signus. Signus es el latín. Todas las palabras terminadas en us son latín. Signo es sinónimo de señal. Signo es algo que señala. Nosotros podemos ordenar esto en términos de decir que lo más abstracto, lo superior, es el símbolo. El símbolo está arriba. Eh, un símbolo es todo aquello que está por otra cosa. Si una cosa está por otra, eso es un símbolo. Por ejemplo, una cruz enterrada, no enterrada, pero una cruz sostenida en la tierra, en el suelo, en mitad del desierto. ¿Qué indica? Catalina dice muerte. Alguien murió ahí, alguien fue enterrado ahí. Nosotros podríamos cavar en ese lugar y quizás no encontremos ni cadáver ni ataúd. Eso Es nos indica que que, profe, probablemente alguien murió ahí, ¿sí? la cruz sería como el símbolo y sería como un signo de que podría haber alguien fallecido ahí, ¿o no? Sí, totalmente, absolutamente sí. Cualquier cosa que está por otra cosa es un símbolo. Eh, por ejemplo, nuestro presidente, quien quiera que sea, va a otro país y en ese otro país es asesinado. Alguien podría decir, atacaron a Chile. Que tenga razón o no tenga razón es otro tema. Pero desde su propia y particular percepción, el presidente representa a Chile. Es como que hubiesen atacado a todo Chile. Eh, o, por ejemplo, el escudo de la universidad, la camiseta de un equipo deportivo. De hecho, los símbolos tienden a cobrar tanta importancia que pueden generar emociones asociadas. Si ustedes ven que queman la camiseta de su equipo favorito, quizás se indignen a ese nivel. Ahora, símbolos en términos generales. Cuando el símbolo tiene una eh, similitud física con lo que representa, estamos hablando del signo. Cuando el símbolo tiene una similitud física con lo que representa, estamos hablando de un signo. No es lo mismo la palabra
casa, C-A-S-A, que un dibujo hecho con 3 o 4 líneas de una casa. Me encantaría tener una pizarra en este momento. Debería tener por acá un cuaderno. Acá hay un cuaderno. No es mío, de mi pareja, pero yo creo que lo puedo rayar. El problema es que nunca tengo lápiz. No, sí, acá tengo un lápiz. Un lápiz de la Universidad de Salamanca. No es lo mismo, como les decía. Esto, no sé si se ve bien. No es lo mismo eso que eso. La palabra casa versus un dibujo de una casa. Esto es un símbolo, o un conjunto de símbolos, o mejor dicho, un símbolo. La palabra es un símbolo. Y esto es un dibujo de una casa. Esto es un símbolo, esto es un signo. ¿Por qué? Porque ese dibujo tiene alguna similitud física con una casa. El símbolo no necesariamente. Todo signo es un símbolo, no todo símbolo es un signo. El símbolo es una categoría más abarcativa. Y la señal, en ese sentido, la señal se entiende típicamente que es de origen natural, mientras que el signo es de origen artificial. Esa distinción no es universal, no todo el mundo la reconoce, pero si ustedes analizan el lenguaje, se habla, por ejemplo, de hacer señales de humo, no de hacer signos de humo. Se habla de las señales de vida. Se habla, ¿qué son las señales de vida? La representación, o mejor dicho, algún indicio natural de que por acá hay vida, algo vivo existe. El signo en ese sentido sería una producción más bien abstracta de origen humano, mientras que la señal es natural o de origen más bien físico. Priscila, tienes la palabra. Eso mismo que dijo la Isadora en el chat. Exacto. O sea, las señales son, pero dijo que eran naturales, pero ¿y las señales de tránsito? Exacto, no, en ese sentido, por eso es que les digo que la distinción no es universal, no se aplica para todos los casos. Pero lo que sí es cierto es que las señales de tránsito tienen una dimensión física, existen, mientras que se entiende que el signo es más bien abstracto, ¿cierto? La señal de tránsito, uno puede chocar con una señal de tránsito. Ahora, ¿qué es la representación? La representación se ocupa en psicología cognitiva más bien para denominar la existencia de símbolos en el sistema cognitivo. Representación tiene una dimensión más psicológica. Ese es el léxico que nosotros vamos a utilizar para estos términos dentro de la unidad y dentro del resto del semestre. El símbolo es cualquier cosa que representa a otra. Cuando los símbolos son mentales, estamos hablando de representaciones. Un signo es una representación, un símbolo abstracto que tiene una similitud física con lo que representa. Y una señal es un signo de corte físico, tiene una fisicalidad, como la señal de tránsito, ¿ya? Para ordenar un poquito el cuento. ¿Y por qué es importante eso? Para abordar lo que viene a continuación. Todos aquellos que hayan visto la clase asincrónica recordarán esta diapositiva en donde yo planteaba que existen niveles de sucesiva complejidad, en donde el primer nivel es el nivel más bien, ¿cómo lo podríamos llamar? El nivel local. Y acá hay representaciones lingüísticas, proposicionales, gráfico-visuales y matemáticas. Ya que todos abordaron esto, todos deberían tener una definición de estas 4 tipos de representaciones, y me gustaría, por lo tanto, preguntarles o pedirles un ejemplo de una representación, de un elemento que tenga una representación proposicional, pero no lingüística. Veamos. Un elemento que tenga una representación proposicional, pero no lingüística.
A Javier dijo, no se me ocurre nada. Bueno, Priscila, si no has visto la clase sincrónica, nada que hacer. Pero, no, todo lo contrario, no nada que hacer. Todos deberían saber lo que es una proposición. ¿Qué es una proposición? Profe, ¿Mm? si digo, por ejemplo, o sea, las preposiciones son antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde. No, Esas son las esas son las preposiciones, ¿no? preposiciones. Es que eso se me confundieron. Proposiciones, ya, Sí. no, me confundí. Perdón. No, pero ojo, que la pregunta es súper importante porque son las típicas confusiones que aparecen por ahí de repente. Y sí, muchas personas pueden pensar que proposición es lo mismo que preposición. No, son cosas distintas. De hecho, si les soy sincero, yo todavía no entiendo por qué las preposiciones son distintas de los adverbios. Adverbios como, no sé, como por ejemplo, cuándo. O por qué las preposiciones son distintas de las conjunciones. ¿Por qué a es una preposición y por qué y es una conjunción? No sé cuál es la diferencia. Solo sé que existe la diferencia. Ahora, volviendo a lo que es una proposición. ¿Ya? ¿Qué es una proposición? Por ahí dice Felipe, en el sentido. ¿Ya? ¿Qué cosa en el sentido? Ya. ¿Es el sentido de qué? La proposición es el sentido de algo, de cualquier cosa. Es el sentido de un mensaje. Es el sentido de una fórmula lingüística. Por lo tanto, toda proposición es necesariamente lingüística. Toda proposición es necesariamente lingüística. Así que ahora les voy a plantear la pregunta inversa. O les voy a pedir la tarea inversa. Denme un ejemplo de una representación lingüística que no tenga una representación proposicional a la base. Algo que sea lingüístico y no proposicional. Una palabra, ¿como cuál? Ya, el artículo singular femenino definido, la. Perfecto, artículo definido singular femenino, la. Y Felipe, estás en lo correcto. Ahora, la gran pregunta, y puede responder cualquiera menos Felipe, ¿por qué decimos que esa es una representación lingüística pero no proposicional? Porque necesita contexto. Ya, pero les puedo dar el contexto. No sé cuál es el contexto que planteó Felipe, pero yo podría perfectamente decir, ya, el contexto es nominación de personas famosas. Y como bien dice Javiera, no se le está dando sentido a algo, y como mejor agrega Valentina, no propone nada. Exacto. Lo proposicional es lo que propone. Entonces, de todo aquello que es proposicional, para que algo sea proposicional, debemos poder darle un valor de verdadero o falso. La no propone nada. La princesa tampoco propone nada. La princesa dispara, sí propone algo. Y sí podemos decir de esa alocución que es verdadera o falsa. El asunto es que la proposición no pertenece a un idioma particular. Lingüísticamente hablando, la princesa dispara and the princess shoots son lingüísticamente distintas, pero proposicionalmente la misma, porque tienen el mismo sentido. Esa es la gran distinción entre lo proposicional y lo lingüístico. Todo aquello que es proposicional es necesariamente lingüístico, pero lo lingüístico está acotado a un idioma particular. Yo puedo ser perfectamente muy bueno para generar representaciones proposicionales, para discurrir respecto de ellas, y por lo tanto comprendo muy bien el castellano. Pero si no sé inglés, no voy a poder abordar la comprensión de lectura en inglés. Entonces es donde está la importancia de dividir entre lo proposicional y lo lingüístico. ¿Ya? Luego viene lo gráfico visual y lo matemático. Con Paula, o mejor dicho, más bien dicho, Paula fue, yo solamente participé no oponiéndome.
Paula aprendió a utilizar una herramienta nueva que se llama HP5, que permite hacer interactivo un video unidireccional. Los videos siempre son unidireccionales. El HP5 permite intervenir el video y hacer preguntas en momentos específicos del video. Y eso fue lo que hicimos con esta clase. Hay algunos momentos en los cuales a ustedes se les pide que aborden o que respondan ciertas preguntas acerca de la clase. Por ejemplo, hay un texto que a ustedes se les pide que analicen en términos de qué tipos de representaciones tienen. No les voy a hacer el spoiler. Pero lo importante es que en un texto puede haber representaciones solamente lingüísticas, sería raro. ¿Dónde hay representaciones lingüísticas, exclusivamente lingüísticas? En el último canto de Altazor, de Vicente Huidobro. ¿Leyeron Altazor? ¿Alguien acá leyó? Y mejor aún, ¿disfrutó Altazor como lo disfruto yo? Y Bien, Isadora, parece ser que a ti te gustó Altazor. Ahora, yo entiendo también a Javiera. Para Javiera, los que no lo conozcan, yo diría que Altazor es la obra más importante de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro yo diría que es el tercer poeta chileno, y tercero porque es eximio, pero nunca ganó un Nobel. Y la gracia de Altazor es que es un viaje a través del lenguaje, un viaje de deconstrucción del lenguaje, que está dividido en 6 o 7 cantos, no me acuerdo cuántos son. Pero el asunto es que los cantos son progresivamente más dadaístas. A mí, el primer canto es de poesía muy moderna, en el sentido de que es una poesía tradicional que busca la métrica, la rítmica y la rima. Pero a medida que va avanzando el poema, se va volviendo cada vez más loco, más rápido, y se transforma en una vorágine del lenguaje. Y la gracia de Altazor está principalmente en leerlo en voz alta. Y escuchar cómo resuenan palabras que a veces dejan de tener sentido, y al final ustedes lo único que tienen son sílabas aisladas, desperdigadas por el papel. Y ahí es donde nosotros estamos en un ejercicio exclusivamente lingüístico que pierde toda dimensión proposicional. Entonces, de hecho, Benja, el premio Altazor proviene, o el nombre del premio Altazor proviene del reconocimiento de la importancia de ese poema. Se lo recomiendo absolutamente, especialmente a las personas a las que no les gusta la poesía, porque dicen que la poesía no se entiende. Y esa es la gracia. Cuando uno está leyendo el último canto, uno se da cuenta de que no hay nada que entender. Es solamente disfrutar. Es como música electrónica. Es como que alguien dijera, es que no entiendo la música electrónica. No hay nada que entender. ¿Te agarra o no te agarra? ¿Te hace bailar o no te hace bailar? Y yo creo que Altazor hace bailar la mente humana. Así que se los recomiendo absolutamente. Entonces, hay textos que en ese sentido pueden jugar con lo proposicional y con lo lingüístico. Hay algunos textos que pueden ser exclusivamente gráfico-visuales, como por ejemplo, un cómic sin palabras. Y las matemáticas, todos sabemos cuáles son, aunque no las entendamos. Una fórmula es una representación, que es matemática. Y opera dentro de un lenguaje particular. En el fondo todas las matemáticas son lingüísticas, pero están dentro de un lenguaje muy particular y muy impermeable, muy difícil de entrar a él. Hay que tener mucho entrenamiento en matemáticas para entender lo que está diciendo una fórmula. Ahora, todos sabemos que las personas que tienen una mente matemática tienden a preferir ese tipo de elementos, de fórmulas, por sobre las lingüísticas. Prefieren 1000 veces desarrollar una prueba de cálculo que leer un poema. Pero eso tiene que ver con las preferencias de cada uno. Lo importante es que existen estos 4 tipos de representaciones: las lingüísticas, las proposicionales, las gráfico-visuales y las matemáticas. Y pasa mucho que cuando nosotros soñamos, despertamos y queremos contarle a alguien nuestros sueños, se hace súper difícil transformar esas representaciones gráfico-visuales en lingüísticas, o incluso en proposiciones. Eras tú, pero no eres tú. Estamos en mi casa, pero no era mi casa. Y de alguna manera yo sabía que el ambiente era amenazante, pero yo no te lo podía decir. Y tú no te dabas cuenta de nada, pero yo sí sabía que tú como que me estabas evitando. Y hay muchos cómo, y muchas imprecisiones. Y ahí es donde se nota cómo una representación puede ser muy gráfico-visual y hacer muy difícil su traducción hacia lo proposicional. Entonces, todos estos elementos se conjugan en la comprensión lectora. Un primer nivel, el nivel de lo local. ¿Y cuál es el nivel o la esfera de lo local? Particularmente la decodificación de la oración. Eso es lo más local que existe.
Y luego hacer conjugar una oración con otra y entender que la primera es objeción para la segunda, o que la primera es evidencia de la segunda, o un párrafo. Todo eso está relativamente al nivel de lo local. Cuando ya entramos en el terreno del capítulo o del libro entero, entramos ya en la esfera de lo global. Globalmente, un texto también tiene representaciones lingüísticas, representaciones proposicionales, representaciones gráfico-visuales, representaciones matemáticas. Por ejemplo, la intención comunicativa del autor no es una representación inicialmente lingüística, es más bien proposicional. Yo cacho más o menos qué es lo que quería decir el autor en este libro. Pero describirlo, responderlo o identificarlo en una selección simple en la PSU es pasar esa representación proposicional a lo lingüístico, en el nivel global. Y cuando ya nos salimos de la comprensión y entramos a la aplicación, ya estamos en el terreno de literalmente la esfera del aprendizaje y la aplicación. Hay un adagio que corre por internet que nunca he podido yo corroborar experimentalmente, no sé si es así, pero que tiene cierto sentido, que dice algo así como: nosotros recordamos un 10% de lo que vemos, un 20% de lo que leemos, y al final llegamos a uno recuerda un 90% de lo que enseña, y es verdad. Aprender y enseñar es básicamente aplicar, utilizarlo en la práctica, es decir, por ejemplo, aprenderme de memoria cómo es una desensibilización sistemática y aplicarla con muchos errores y cada vez más aciertos en mi práctica psicoterapéutica, es aplicación. Y eso va a hacer que se me quede grabado mucho mejor. Y así, como en todo orden de cosas, la esfera del aprendizaje y la aplicación es la más amplia, la más abarcativa y la que típicamente asegura mejores resultados de aprendizaje. Ahora, estas esferas interactúan entre ellas de alguna manera. Ya no es tan sencillo llegar y decir, bueno, esto existe, esto es así y se acabó. La pregunta es cómo interactúan. Estas esferas son espacios de acción. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que están aprendiendo a hacer los niños en primer ciclo básico, de primero a cuarto básico, cuando se trata del lenguaje? El lenguaje escrito. Lo que están aprendiendo a hacer de primero a cuarto básico es que están aprendiendo a leer. Por lo tanto, están aprendiendo a decodificar la información que está en una oración o en un párrafo. Así que están en la esfera de lo local. Segundo ciclo básico ya tiene que ver con leer libros completos y hablar acerca de los libros, ¿cierto? Dar un resumen del libro. Dar una descripción de la biográfica del autor del libro para darle contexto. Describir a los personajes. En segundo ciclo básico ustedes ya están en la esfera de lo global. Y en enseñanza media la idea es llevar esto a la aplicación, ¿cierto? Por ejemplo, el libro era acerca de los peligros de la energía nuclear. En enseñanza media se va a esperar que un estudiante sea capaz de hablar de cómo de la energía nuclear en su país. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la energía nuclear para un país como Chile? Esa es la idea, ¿ya? Por eso es que existe una lógica dentro de la enseñanza del lenguaje en el colegio. Por eso es que existe el ramo de lenguaje propiamente tal. Ahora, cada una de las esferas, si las dominamos, o para dominar esas esferas, lo que tenemos que generar son estrategias. Y la esfera local nos lleva a estrategias de coherencia local. ¿Qué es una estrategia de coherencia local? Es cualquier procedimiento planificado, idiosincrático, es decir, que depende de uno, que nosotros podamos aplicar para darle coherencia a las oraciones. Por ejemplo, necesito hablar contigo. Por favor, siéntate. ¿Qué viene a continuación?
necesito hablar contigo. Por favor, siéntate. O también lo podemos llevar a Alicia. Le dijo a Juanito que quería hablar con él. Le pidió que se sentara. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué esperan ustedes que suceda? Una información muy sorprendente, una mala noticia, Ya, como dicen. Isadora y Javiera dijeron una mala noticia. ¿Por qué una mala noticia? ¿De dónde sacan que viene una mala noticia? ¿Por qué tan pesimistas? Por la forma en que lo dijo. ¿Qué tiene la forma en que lo dijo? Imaginemos que Alicia lo dice sonriendo. Necesito hablar contigo. Por favor, siéntate. No sé si la forma es lo que les permite hablar de una mala noticia. Tal vez la parte de siéntate es como Ya. lo que deja medio preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué siéntate te deja preocupado? O pongámoslo así, ustedes entran en una entrevista de trabajo y les dicen, por favor, siéntese. ¿Se preocupan? Depende Cada del vez que se le invita a contexto. una persona a sentarse es para preocuparse, Isadora, Depende del contexto. ¿ya? Pero ustedes están dando vueltas en torno al kit del asunto. Pensémoslo desde un punto de vista psicológico, ¿ya? El necesito, como dice Catalina, suena como algo urgente. Ok, ya, está bien. Pero ¿por qué sentarse vuelve preocupante lo que viene a continuación? ¿Por qué la solicitud de sentarse vuelve preocupante el resto del mensaje? Ya. Javiera introduce una dimensión psicológica. ¿Qué saben ustedes de las malas noticias? O mejor aún, ¿qué saben ustedes de lo que generan las malas noticias en las personas? Sentirse mal, bahío, posible desmayo, especialmente cuando la noticia es muy impactante. Entonces, yo, a lo largo de mi vida, en base a lo que he leído, lo que me han contado, lo que he visto especialmente en telenovelas venezolanas, o ahora a estas alturas telenovelas turcas, yo la otra vez, haciendo zapping, me topé con una novela turca, una telenovela turca, y sí, tiene el mismo dramatismo de las telenovelas venezolanas. Viene esa descompensación típica de la mala noticia, como dice Isabela. Entonces, en base a lo que yo he aprendido, yo voy a entender, genero la siguiente regla. Si una persona le pide le pide a otra hablar con ella, y la primera le pide a la segunda que se siente, es para controlar una posible descompensación. ¿Ya? Javier ofrece una representación una hipótesis alternativa, tal vez solamente para que se sienta cómoda, porque la conversación va a durar harto. ¿Ya? Pero así de simple puede ser una estrategia de coherencia local. Una regla de 100 entonces. Si A le pide a B conversar con ella y A le pide a B que se siente, entonces A le va a entregar una mala noticia a B. Porque y la justificación es, la solicitud de sentarse es evitar un desmayo. Así de simple puede ser una estrategia de coherencia local. Una regla de sí entonces, pa. Y ustedes puedan analizar cada una de las que ustedes tengan. O cada una de las que ustedes ejecuten, empleen para distintos escenarios. Viene fulano y le pregunta a Mengano, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás, te pasa algo? Y Mengano le responde, sí, estoy triste. ¿Por qué? Porque quiero comprarme una parca, o no, necesito comprarme una parca y no tengo dinero. Entiendo que el no tengo dinero es un impedimento para comprarme la parca, y para comprarse la parca, y que comprarse la parca es motivo de satisfacción, y si eso no se puede alcanzar, no va a haber satisfacción, consecuentemente va a haber tristeza, disatisfacción o tristeza. Hacer todo ese desentrañamiento mental
obedece a estrategias de coherencia local. ¿Cómo hago que estas dos cosas sean coherentes? Por ejemplo, imaginemos el chiste más corto que existe. ¿Cuál es el chiste más corto que existe? Se lo voy a contar. Justamente el que acaba de contar Benjamín. Había una vez Truz. Este yo se lo conté, independientemente de que sea bueno o malo, a mí me gusta mucho. A mí me da risa y rabia al mismo tiempo, porque cuando lo cuento la gente se ríe y luego dice que fome. Yo le pregunto, ¿de qué te ríes? De lo fome. Por definición, si algo te genera risa, no es fome. Fome es aquello que no genera gracia ni risa. Particularmente, efelimidad, que esa es la sensación que nos genera, o mejor dicho, la emoción que nos genera un chiste o una buena talla. La gracia es el contenido, pero la emoción es la efelimidad. Para que lo sepan. Algunos dirán, no, un chiste me hace feliz. Mentira, un chiste no te hace feliz. Uno no se ríe por felicidad, uno se ríe por efelimidad. El asunto es que yo le conté este chiste a mi hermano chico, cuando tenía 5 años. Y le dije, había una vez Truz. Y él me quedó mirando y me preguntó, ¿qué es Truz? No lo entendió. ¿Y por qué no lo entendió? Porque él no tenía estrategias de coherencia local suficientes o adecuadas para entender ese chiste. Porque yo entiendo, había una vez, es una lata de explicar los chistes, pero tiene sentido. Yo entiendo por había una vez una fórmula que me indica que luego va a venir una palabra, un concepto, y ese concepto debería estar anticipado por un artículo. Así funciona el castellano. Había una vez, y luego viene una princesa, un reino, una persona, puede ser también el universo. Había una vez el universo, había una vez una princesa, había una vez, da lo mismo. Pero yo entiendo lo que viene después, es una palabra con su correspondiente artículo. Entonces, Truz viola mis expectativas. Y para poder darle coherencia a Truz, para poder hacer coherente la segunda parte de la proposición con la primera, tengo que entender que Truz no es una palabra por sí misma, sino que es parte de una palabra que yo había comenzado a mencionar. Y como eso viola mis expectativas, genera gracia, o mejor dicho, efelimidad. Y por eso es que muchas personas se ríen con ese chiste y así es como funciona. Eso ejemplifica lo que es una estrategia de coherencia local. Es decir, ¿cómo le doy sentido a esto? Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuánto? Vuelvo a repetir. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¿Qué es eso que acabo de decir? A ver si alguien sabe. Exacto, como bien dice Javiera, los 12 juegos son los 12 años de escolaridad de primero básico a cuarto medio. Exacto, Fran. Es una canción de los prisioneros, particularmente el baile de los que sobran. ¿Cómo le doy yo coherencia a eso? Necesito conocer el resto de la letra de la canción. Y cuando yo entiendo el sentido de la canción, que es el baile de los que sobran, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es el baile de los que sobran? La canción hace una invitación. Únanse al baile de los que sobran. Canción que, dicho sea de paso, se transformó en una especie de himno no oficial del estallido social en Colombia. Había grupos de jóvenes en Colombia cantando el baile de los que sobran, una canción que idiosincráticamente no les pertenece, pero se la apropiaron. No en el mal sentido de la palabra, porque también lo representaba de alguna manera. ¿A qué hace referencia el baile de los que sobran para quienes sepan? ¿Cuál es el baile de los que sobran?
Ustedes pueden buscar la canción y escucharla. Para mí, Los Prisioneros es el segundo grupo, lejos el segundo grupo más importante que ha salido de Chile, particularmente por el impacto reflexivo que tienen sus letras, especialmente en su... en el país desde donde aparecieron estas canciones, que es Chile. Y Isadora, el baile de los cazadores no es solamente la gente pobre. No es solamente la gente pobre. Hace referencia a un grupo un poquito más, más reducido, que tiene que ver más bien con el fracaso de la escolarización. O lo que es lo mismo, hace referencia a qué es lo que ocurre una vez que tú sales del colegio. Pasas a un baile de los que sobran, de los que no ingresan a la universidad y no se les cumple la promesa que se les hace en el colegio, que es que la educación te hace mejor persona. A eso hace referencia, al fracaso del sistema educativo y la segregación que viven estas personas porque sobran. No entran a la universidad, no entran a ninguna parte, solo sobran. Y este año se les acabaron 12 años que eran puro juego. Esa es la crítica que hace la canción. Independientemente que yo esté de acuerdo con eso o no. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Un país en donde no existe la educación obligatoria o un país en donde sí existe la educación obligatoria? A todas luces la segunda opción, aunque no se haga nada con eso después. Es mucho mejor eso que no tener educación formal, que es algo que podemos discutir en otro momento, pero que es muy importante. Ahora, Fran, ¿cuál es el primer grupo, para mí el grupo más importante que ha salido de Chile? Los jaivas. Indudablemente los jaivas. ¿Por qué? Porque ustedes no van a escuchar nunca ningún sonido que sea equivalente al de los jaivas. Ninguno. Hay un par de grupos franceses como Magma que se acercan un poco, pero esa mezcla tan hermosa de rock progresivo y folclore de los jaivas es algo que existe solamente en Chile y que es reconocido a nivel internacional, dicho sea de paso. Bueno, esas son las estrategias de coherencia local, pero no son las únicas, ¿ya? También hay estrategias de causa-efecto. ¿Cuáles son las estrategias de causa-efecto? Y es que me permiten entender una cosa usó la otra. Por ejemplo, el policía levantó la mano y el auto se detuvo lentamente. ¿Por qué se detuvo el auto? ¿Cómo era aquí? El policía levantó la mano y el auto se detuvo lentamente. ¿Por qué se detuvo el auto? ¿Hay alguien ahí? Ya, Catalina, no es la respuesta. Felipe, qué bueno saber que puedas saludar. Me parece un logro importante a nivel universitario. Ya. Gabriela, ¿por qué se detuvo el auto? ¿Está ahí Gabriela? ¿O dejó el computador encendido? Este es el momento en que todo el mundo le está escribiendo a Gabriela. Ya, perfecto. Porque sabe las señales policiales. Ahora, ¿el auto sabe las señales policiales? No, como bien dice Fran, es el conductor el que reconoce ese gesto del policía como una señal, ¿cierto? Hay un elemento físico para detenerse. Y como lo reconoce, decide detenerse. Yo desgrano toda la secuencia causal. Yo entiendo por qué el auto se detiene, pero no me detengo mucho yo, Alejandro, a explicármelo a mí mismo. Yo entiendo que el auto se detiene no de manera automática. Yo sé que no es que el policía tenga un poder mágico sobre el auto y hace que el motor se apague a distancia.
Yo entiendo que está toda esa cadena de eventos intermedia y me la explico rápidamente. El explicármela es mi estrategia de causa-efecto. Y tenemos también estrategias correferenciales, que tienen que ver más bien con entender cómo una cosa hace referencia a otra. Y eso típicamente se da en las analogías o en las metáforas. Mi padre le decía al estacionador de autos el buitre. Él nunca me explicó por qué, pero yo hago una referencia entre lo que decía mi papá y lo que yo sé del buitre. Y lo que mi padre siempre criticaba es que el estacionador de autos no estaba nunca cuando uno llegaba a estacionar. Y cuando uno se iba, uno luchaba con el pequeño espacio que uno tenía para salir, y justo cuando uno venía saliendo, llegaba el estacionador de autos. Por eso le decía al buitre. Creo que es porque él consideraba que el estacionador de autos merodeaba, haciéndole el quite al trabajo, y llegaba en el momento indicado, para el picoteo que implicaba el pago, por la ayuda a salir, que al final era una ayuda más bien simbólica. Codificar eso es correferencial. Ahora, a nivel global, tenemos también, se me olvidan estas, las estrategias léxicas. ¿Es una estrategia léxica? O mejor dicho, ¿qué es lo léxico? ¿Qué es para ustedes lo léxico? ¿Qué es un léxico? Si yo digo, esto es un dilema léxico, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo léxico? Matías, es cierto, del lenguaje, particularmente del significado de las palabras que constituyen el lenguaje. Eso es un léxico. Y una estrategia de coherencia local léxica es cómo le doy yo sentido a una afirmación, a una palabra. Por ejemplo, si yo les digo, el Tao es inefable, la mente humana no puede aprehender. ¿Cómo era? Lo voy a escribir. El Tao es inefable, la mente humana no puede aprender. Yo estoy 99% seguro de que ustedes no conocen el significado de la palabra inefable. No lo googleen. Quienes lo googlearon ya no participan. Quienes no lo hayan googleado y que no conozcan su significado, ¿qué creen que significa inefable? Complicado, ¿ya? Javiera ofrece una explicación. Fran dice que no se puede expresar. Bien. Ambas están relacionadas. Algo que no se puede expresar necesariamente es complicado. No necesariamente lo complicado no se puede expresar. Pero lo que sí es cierto, aquello que es complicado es difícil de expresar. Particularmente, inefable significa que no se puede nombrar. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, siento algo, tengo una sensación cuyo nombre desconozco. A mí me encanta, por ejemplo, estudiar o conocer palabras de otros idiomas que no tienen traducción al castellano, o a una serie de otros idiomas. Hay una palabra que me gusta mucho que proviene del escocés, del gaélico. Miento, el gaélico no es el escocés. Pero en fin, el escocés, que es un idioma por sí mismo, que no es el inglés, tiene una palabra que es turtle. No turtle, no tortuga, turtle, con A, tartle, como tarta, turtle, que significa titubear cuando vas a presentar a alguien porque no estás seguro de su nombre. Y pasa, ¿cierto? O cuando vas a mencionar a alguien por su nombre y no estás seguro. Yo todavía me acuerdo que una vez en un taller yo tenía un alumno que en todas las sesiones que tuve con ese grupo de estudiantes, nunca pude recordarse si se llamaba Mauricio o Marcelo. Y siempre le decía el otro nombre. Si yo pensaba que se llamaba Marcelo, no, se llamaba Mauricio.
Si yo le decía Mauricio, era Marcelo. Y hasta el día de hoy no recuerdo si era Mauricio o Marcelo. Pero yo siempre le cambié el nombre. Entonces, cuando iba a hablarle, yo le decía, bueno, ¿qué opinas tú, Mauricio? Marcelo me decía, ¡ay! Y nunca pude dar, nunca pude dar. Y yo siempre titubeaba antes de mencionar. Harto. O, por ejemplo, Wanderlust, que es una palabra que está muy de moda. ¿Conocen la expresión del inglés? Wanderlust. Básicamente, wander significa errar, vagar. Y lust o lust es lujuria. O más bien dicho, fascinación casi fisiológica. Eso es un lust, un deseo muy fuerte. Es básicamente el placer de viajar y conocer otros lugares. Pero tiene que ver más que nada con este adagio que dice que la gracia de un viaje está justamente en la travesía, no en llegar a tu destino. El wanderlust es el gusto por viajar, no necesariamente conocer otros lugares, pero quien está en el tren y dice, ay, no hallo la hora de que lleguemos, no tiene wanderlust. Quien está en el tren y está emocionado porque está viajando en tren y va a llegar a otro lugar, esa persona sí es que está sintiendo wanderlust. Hay una serie de términos que provienen de otras palabras, de otros idiomas, que poco a poco nosotros podemos comenzar a incluir en nuestro léxico. Todos tenemos palabras de otros idiomas que están en nuestro léxico. Algunas personas, por ejemplo, dicen cool, otras personas dicen très bien, en vez de muy bien. Por ejemplo, la palabra kawaii, ¿tiene una traducción directa al castellano? Sí, podríamos decir adorable, pero no es exactamente eso, ¿ya? Yo no puedo decir que un perro labrador sea, por muy adorable que sea, yo no lo describiría como kawaii. Kawaii tiene que ver un poquito más con lo que se produce, con lo que se crea. En fin, entender algo, ser capaz de extraer el significado de algo en base a su contexto, es una estrategia léxica y le da coherencia local al texto. Pero como les decía, no son las únicas estrategias. Paréntesis. La idea de toda esta cháchara es que no sea solo una cháchara, sino que ustedes estén constantemente preguntándose, ¿qué estrategias de coherencia local tengo yo? Ya sea de causa-efecto, correferencial o léxica. Vayan preguntándoselo. Y al mismo tiempo, cuando ustedes tengan un éxito de su comprensión de lectura, sean conscientes de que esto, fue una estrategia de coherencia local. Y cuando ya pasemos al nivel del capítulo del libro, estamos en presencia de ya lo que son las macroestrategias. Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, ¿ya? Pero, de acuerdo al modelo Van Dijk y Kinch, un texto, la idea global de un texto, el sentido de un texto, de qué se trata el libro, es la macroproposición. Por ejemplo, una niñita es devorada por un lobo de haber confiado mucho o por no haberle hecho caso a su intuición cuando se encontró con este lobo disfrazado de su propia abuela. Esa es la macro proposición de Caperucita Roja. Y así eso lo podemos hacer con todos los relatos que conocemos. De hecho, hay un juego en internet que se da mucho en Facebook, no sé si se dará en otras redes sociales, que consiste en describir una palabra o un libro sin hacer referencia al libro, de una manera que sea engañosa. Eso es básicamente una invitación a hacer una macro proposición alternativa. Para llegar a la macro proposición, lo que tenemos son macroestrategias. Nuevamente, no es que exista esta estrategia, esta otra y esta otra, y si ustedes las combinan, van a llegar a la macroproposición, o al sentido del texto. No. Cada uno tiene sus propias macroestrategias, pero dentro de esto hay típicamente hay procedimientos como resumir, hipotetizar, y especialmente hacer inferencias, que es lo que vamos a ver un poquito más, de eso se trata la clase, ¿ya? Dentro de estas macroestrategias, o mejor dicho, ¿a qué van las macroestrategias? A que nosotros vamos a entender las ideas principales, ¿cierto? Quien haya leído El infierno de Dante Alighieri, quien haya leído El príncipe de Maquiavelo, quien haya leído, no sé, El conde Lucanor, Las coplas a la muerte de su padre, o todos estos textos que llegan a nosotros desde la Edad Media, los comienzos de la Edad moderna, sabrán que es difícil extraer las ideas principales, de qué se trata el libro, pero hacerlo, ¿cierto?
o por ejemplo, Crítica de la razón pura, de Kant, Tratado de la naturaleza humana, de David Hume, grandes tratados que intentan describir qué es lo que existe dentro de la mente de las personas, es justamente tratar de extraer las ideas principales. ¿Qué texto tuvieron que leer ustedes en primer semestre? Capitalismus, por ejemplo, con K, ese tuvieron que leerlo, ¿no? En Fundamentos Socioculturales. Ya. ¿Cuáles son las ideas principales de capitalismo? Cada uno de ustedes dígame una idea principal de capital. El capital, ya, pero el capital es un tema. ¿Cuál es la idea respecto al capital? El capital es bueno, el capital es malo, el capital es el origen de todos los problemas de la humanidad, el capital debe ser controlado por ciertos sectores. ¿Cuál es la idea principal respecto al capital? ¿Cuál es la proposición respecto al capital? ¿O qué proposiciones son importantes cuando se trata del capital en capitalismo? Ya. La forma negativa de la cual nació el capital. Es decir, el capital nació de forma negativa. Esa es una proposición, ¿cierto? Esa es una idea. ¿Qué más? Ya. El capital nos dominó y no escaparemos de su mano. Ahí hay ideas principales. El capital es global, alcanza todas las áreas de acción humana. El capital pone en evidencia las similitudes del pensamiento de Marx y Weber respecto al capital. No, eso no es respecto al capital. El libro pone en evidencia las similitudes del pensamiento de Marx y Max Weber respecto del capital. Perfecto. Todas esas son ideas principales, ¿ya? Incluso ustedes lo podrían hacer, podrían imprimir todas las ideas principales y luego cohesionarlas para hacer un resumen. Cuando ustedes me dicen, o por ejemplo, cuando Matías me dijo el capital, ahí él se estaba refiriendo a el tópico, el tema del cual se trata el texto. Como les decía, y otra macroestrategia típica, emana de las dos anteriores, es hacer un resumen. Hacer un resumen es una técnica que al mismo tiempo muchas veces constituye una estrategia idiosincrática a la hora de hacer de alcanzar la esfera global. ¿Y por qué digo que el hacer un resumen es una técnica y al mismo tiempo una estrategia? La técnica es resumir, que consiste en ir reduciendo la información progresivamente hasta llegar a una cantidad de información manejable. Un resumen es algo que debería tener 1 o 2 páginas, no más que eso. Sabemos que no siempre es fácil, pero se transforma en estrategia cuando aparecen los elementos idiosincráticos. Algunos combinan la técnica del resumen con la técnica del destacador. Otros hacen el resumen en base a un subrayado, combinan dos técnicas, primero van subrayando y luego lo que subrayaron lo extraen y lo utilizan para hacer el resumen. Algunos ponen notas al margen, algunos le van a poner imágenes al resumen, algunos lo van a hacer en computador, otros lo van a hacer a mano. Todas esas distintas características hacen que el resumen sea, en primer lugar, una técnica, pero para cada persona una estrategia. Ahora, en la esfera del aprendizaje y la aplicación ya tenemos estrategias de transferencia y transformación. Entonces acá la pregunta es, ¿qué es lo que son la transferencia y la transformación? Para responder a esta pregunta, es importante preguntarse, cuando nosotros leemos y estudiamos un texto, lo elaboramos una y otra vez, ahí está el estudiante estudiando, lo que típicamente hace, estudiar. Y este lector va a intentar alcanzar un aprendizaje significativo, logrando conocimientos que sean estables. Esa es la gracia de estudiar. Todos sabemos que existe la posibilidad de leer un texto y calentarlo, luego responder para la prueba, y luego olvidarlo todo. Existe, sucede, ocurre. Podríamos llamarlo quizás una especie de aprendizaje traumático. El problema es cuando eso es frecuente. Cuando frecuentemente lo que yo estudié dejo de recordarlo después de la evaluación. Y el problema más grave aún es cuando la gente se ríe de eso. No hay nadie más estúpido que el que se ríe de su olvido.
porque esa es una persona que es como que quien se ríe de la pérdida de recursos. Ah, yo no sé ahorrar. Ah, yo no sé aprender. Entonces, la persona que está en la universidad y hace eso y se ríe y se ufana de hacerlo, esa es la persona estúpida que yo detesto en este planeta. La idea es construir conocimientos estables que me permitan a mí utilizarlos después en el siguiente nivel para hacer algo, ¿cierto? Como dice por ahí el dicho, y este de Abraham Maslow, si no me equivoco. Si tu única herramienta en la vida es un martillo, vas a tender a ver todos los problemas como si fueran un clavo. Y es verdad. La idea es todo conocimiento que yo obtenga, utilizarlo o transformarlo en herramientas, o utilizarlo dentro de mi caja de herramientas. Lo que nosotros vamos a ver, ¿ya?, para responder a esta pregunta, es que el estudiante, únicamente lo que hace es que toma la información textual, y la idea es que la aplique a contextos nuevos. Eso es lo que nosotros vamos a denominar la transferencia, llevar conocimiento de un dominio a otro dominio distinto. Esto se conjuga con los objetivos funcionales y con los objetivos que tenga el lector en sí mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos funcionales? A quienes hayan visto la clase. ¿Cuáles son los objetivos funcionales? Los objetivos funcionales eran los que estaban en el contexto, que no dependían del lector. Exacto. Particularmente en la situación sociocomunicativa. Lean este texto, mañana hay prueba. El estudiante o la estudiante no va a leer el texto necesariamente por gusto personal. Quizá el texto le carga, lo va a tener que leer igual. Ahí el objetivo no es entretenerme, el objetivo es comprender lo que dice y tratar de anticiparme a la prueba, que es lo que se va a evaluar. Si él o la estudiante cree que lo que se va a hacer una prueba de memoria y al final la prueba es comprensiva, mal va a poder realizar esa prueba. En ese sentido, como bien dice Javiera, los objetivos funcionales son los que vienen del exterior. Y los del lector son los propios. ¿Ya? Agarrar un libro para entretenerse, por ejemplo. A tomar un libro para comprenderlo. E incluso hay otros objetivos que pueden ser un poquito más particulares. Yo en algún momento agarré el Ser y el Tiempo de Heidegger. Cuando estaba en cuarto medio, intenté leerlo para comprender qué es lo que decía, y no pude. Porque sencillamente no tenía las bases de conocimiento necesarias ni las estrategias de comprensión lectora suficientes para abordar un libro tan complejo como ese. Luego lo agarré de nuevo hace unos 4 años, ya en el fondo, como dirían algunos, cuando yo ya venía de vuelta. ¿Y por qué lo agarré en ese momento? No fue ni para entretenerme, ni necesariamente para comprenderlo. Comprenderlo obviamente era parte de un objetivo, pero había algo ulterior, que era probarme a mí mismo, que era averiguar si efectivamente había yo cambiado lo suficiente y había aprendido lo suficiente como para leer yo solo ese libro, y si pude. Ese es un objetivo del lector muy, muy particular, probarme a mí mismo. Pero lo que voy con esto es que existen muchos objetivos distintos. Si es que me gusta fulana de tal, y fulana de tal me dice que su libro favorito es El Ser y el Tiempo, y yo me lo leo, ¿ya? Después de eso yo me lo leo, mi objetivo es más bien impresionarla, acceder a ella. Puede ser un objetivo distinto. Obviamente hay objetivos que se suman a otros. Es decir, yo no podría conectarme con esa persona si es que no comprendo el libro, es decir, tengo que cumplir los dos objetivos. Primero, comprender lo que dice el libro, retenerlo, comprenderlo, y luego utilizar eso para conectarme con esa persona. Si yo leí el libro, lo comprendí, nunca se lo mencioné, nunca intenté entender por qué es su libro favorito, qué es lo que aprendió ella de ese libro, cómo lo aplica a su vida, entonces realmente no ejecuté o no completé mi tercer objetivo, que era conectarme con esa persona. ¿Ya? Pero el asunto es que en general se entiende el aprendizaje significativo y relativamente estable en el tiempo cuando se logra esta transferencia, es decir, cuando el estudiante cumple objetivos funcionales y objetivos personales para aplicar la información textual a contextos nuevos. Nada sacan ustedes con aprenderse de memoria el DSM-5 si es que no lo van a aplicar a su
práctica psicoterapéutica. Nada sacan ustedes con entender capitalismos si no utilizan ese marco comprensivo para analizar fenómenos que se van a ver en asignaturas posteriores. Por ejemplo, teoría de la comunicación. Ahora, ¿qué implica la comprensión lectora? La comprensión lectora, en ese sentido, implica necesariamente hacer inferencias. ¿Qué es lo que es una inferencia? Una inferencia es la generación de información nueva en distintos niveles. ¿Cuáles son estos niveles? En primer lugar tenemos el nivel literal, que se refiere única y exclusivamente a lo contenido en el texto. Si yo digo, por ejemplo, Piaget escribió el libro A, el libro B, el libro C, el libro D, el libro F, el libro G, así hasta el libro Z, y menciono cada uno de esos libros, yo perfectamente podría inferir o decir, Piaget escribió muchos libros. Lo que estoy diciendo es una compresión de información para no tener que decir, nombrar uno por uno los libros, y lo que estoy diciendo es información nueva, estoy generando una palabra nueva que es muchos. El texto original no dice muchos, pero esa generación de información nueva no agrega nada al texto que no haya estado contenido ya en él. En ese sentido, esa es una inferencia literal. Y en niveles progresivamente más complejos, luego tenemos el nivel inductivo o inferencial, el nivel crítico y el nivel creativo. Originalmente este modelo hablaba del nivel inferencial, pero me carga ese nombre, porque en el fondo podríamos hablar de inferencias literales, inferencias críticas, inferencias creativas e inferencias inferenciales. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, con Paula preferimos rebautizar esto como nivel inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque lo que se hace en este nivel es hacer una inducción. Y ahí es donde llegamos a la distinción entre lo inductivo y lo deductivo. Ahora, Isadora justamente refleja lo malo del nombre nivel inferencial. Todas estas son inferencias, por lo tanto hablar del nivel inferencial es un pésimo nombre. Así que de ahora en adelante vamos a hablar de nivel inductivo o elaborativo. ¿Ya? Nivel inductivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la inducción y la deducción? Nosotros lo abordamos el semestre pasado. Nosotros incluso hicimos análisis, ¿cierto? Deductivo, lo que se denominaba una deducción natural. ¿Cuál es la diferencia entre inducción y deducción? Considerando que ambos son procesos de razonamiento. Tienen sentidos diferentes, ¿sí? La deducción es aquel proceso de razonamiento en donde la conclusión emana de manera segura de las premisas. La conclusión emana de manera segura e inapelable. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? En base a lo que yo sé del mundo. Si hay un asesinato en Viña del Mar, el día 24 de agosto, y yo tengo un acusado, y el acusado presenta evidencia que el día 24 de agosto no se presentaba en el país, y la evidencia no tiene que ver solamente con los pasaportes, sino que tiene que ver también con filmaciones del lugar donde él estuvo fuera del país el 24 de agosto. Yo deduzco que no puede ser él el asesino directamente. Podría haber mandado a matar a la víctima, podría ser autor intelectual, pero físicamente es imposible que él sea el asesino. En base a lo que yo sé del mundo, una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Siempre existe la posibilidad de que no se cumplan las reglas físicas que yo conozco, que existan los desdoblamientos, que esta persona haya hecho un viaje astral, pero en base a lo que yo sé del mundo, a donde yo me tengo que remitir, es imposible que esa persona haya sido el asesino. La conclusión deductiva es, el acusado no puede ser el asesino, porque no estuvo
era imposible que estuviera en el lugar donde se cometió el asesinato en el momento indicado. Eso es una deducción. Típicamente se dicen que es ir de lo general a lo particular, pero eso no es una forma exacta de explicar lo deductivo. Y lo inductivo consiste en aquel proceso de razonamiento en donde la conclusión se genera solamente, o se emana de manera probable de las premisas. Por ejemplo, yo voy a comer a un restaurante un día, y la comida es excelente. Al segundo día, voy a comer a ese restaurante y la comida es excelente. Tercer día, vuelvo al mismo restaurante, la comida también es excelente. ¿Qué puedo esperar respecto del cuarto día? Que la comida va a ser excelente, absolutamente. Tiene sentido. Y por eso es que las personas tienen picadas. Yo voy a este restaurante porque me gusta cómo cocina. Pero siempre existe la posibilidad de que algo pase el cuarto día y que la cocina no funcione ordenadamente, que el cocinero que siempre cocina haya estado enfermo y no haya podido ir, y otra persona con menos habilidad se haya hecho cargo del proceso culinario y la comida resulte ser no tan satisfactoria como yo esperaba. Eso es inductivo. Dados los eventos pasados, yo asumo que el evento futuro va a seguir la misma línea. La conclusión emana de manera probable. Por eso es que se dice que es ir de lo particular a lo general, porque yo tengo 3 eventos particulares, días en los que he ido a comer y la comida es buena, y genero una regla general: la comida en este restaurante es buena. Por eso se dice que es de ir de lo particular a lo general, pero la diferencia entre la deducción y la inducción tiene que ver con la certeza del proceso de generar la conclusión. Cuando no hay otra posibilidad, estamos hablando de lo deductivo. Cuando hay otras posibilidades, pero es relativamente seguro, no completamente seguro, pero relativamente es razonable concluir algo, estamos hablando de lo inductivo. Entonces, cuando yo leo un texto, siempre me voy generando hipótesis, voy tratando de adivinar lo que viene a continuación. Por ejemplo, yo perfectamente podría decir, Harari, ¿ya? Yuval Noah Harari. Os lo recomiendo. A ver, déjenme ver si lo estoy enfocando bien. Ahí está. Sapiens, de animales a dioses. ¿Ya? Una historia comprensiva y analítica del desarrollo humano desde el año 100.000 a.C. Básicamente lo que hace Harari es que analiza cuáles son los determinantes que nos hacen ser como somos, relacionarnos con los demás como somos y con el mundo, y cómo eso determina además ciertas limitaciones y posibilidades para el futuro. Un análisis antropológico extremadamente entretenido. Él plantea, a propósito del capitalismo, que el capitalismo no es solamente una doctrina, él plantea que es una religión. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pero Alejandro, es injusto que me hagan la pregunta, porque yo no he leído el libro. Sé que no lo has leído, pero en base a lo que tú sabes de lo que yo acabo de mencionar del libro y en lo que tú sabes de capitalismo. Porque un autor dirá que el capitalismo es una religión. Ya, y Lalo ofrece una explicación, por la fe que la gente le tiene. Independientemente de si eso es correcto o incorrecto, y es bastante acertado, el asunto es que Lalo, al igual que ustedes, es capaz de discurrir acerca de lo que todavía no ocurre, es capaz de inferir qué viene a continuación. La noche era brumosa, había luna llena, todos dormían en la casa. Llovía a cántaros. Se escucha un estruendo y la puerta de entrada de la casa se abre de golpe. Y en ese momento entra... ¿Quién entra? ¿Quién entra en ese relato? Y en ese momento entra... La bruja, no sé. Perfecto. Ahora dice la bruja. ¿Qué pensaste en una bruja y no en un cobrador de impuestos o en un dinosaurio?
Isadora. Porque el contexto de la narración, como que uno espera que suceda algo como, no sé, tenebroso. Podría Yo ser, no sé, estaba una bruja. pensando, Isadora, en la misma palabra, tenebroso. Generé un contexto tenebroso y tú lo recogiste de manera léxica, es decir, en términos de significado de la palabra, de la misma forma. Eso es tenebroso. Benja dice un vampiro. Matías dice un tanque. Mira, a mí me parece que un tanque es menos probable porque si entrara un tanque a una casa, no volaría solo en la puerta, volaría toda la pared. Podría haber sido el monstruo de Frankenstein. Pero a lo que voy con esto es que uno está haciendo inferencias. No necesariamente va a aparecer una bruja, pero es una suposición razonable. A eso se referencia este nivel. En el nivel crítico ya estamos en el terreno justamente de generar información que analiza lo contenido en el texto. ¿Es bueno o es malo? ¿Es entretenido o fome? ¿Es aplicable o no es aplicable? ¿Está bien escrito o no está bien escrito? ¿Ya? Y a nosotros nos pasa mucho con los textos más bien antiguos. Traten de leer un tratado de filosofía del siglo XVII. La gente escribía de manera distinta y escribiría de una forma que para nosotros es innecesariamente compleja. Me encantaría saber qué opinaría David Hume acerca del estilo de escritura del día de hoy. Quizá él lo encontraría horriblemente simple, casi bruto, o quizás todo lo contrario, quizás lo encontraría, al igual que nosotros hacemos la crítica de su texto, innecesariamente complicado. Ahí es donde opera la subjetividad histórica de los distintos momentos del desarrollo humano. Pero el asunto es que leer un texto, es decir, me encarga leer este texto es... ¿Han leído alguna vez a Maturana? ¿A Humberto Maturana? Os desafío a que leáis a Maturana. Yo diría que es uno de los autores más complejos para leer, porque él lenguajea en sus propias palabras. Es decir, él utiliza el lenguaje de manera recursiva para ir construyendo un significado, lo cual significa que va repitiendo la misma idea de maneras distintas una y otra vez. Y por otro lado, él considera que la semántica debe ser muy precisa. Y por ejemplo, él no habla de lenguaje, él habla de coordinaciones conductuales consensuadas. Cada vez que ustedes piensan en el lenguaje, Maturana está diciendo coordinaciones conductuales consensuadas. Porque él considera que la palabra lenguaje es engañosa y que debemos referirnos más bien al impacto del lenguaje, que es coordinar la conducta entre distintos seres. Y a fin de cuentas, para eso sirve el lenguaje. Entonces, decir, me desagrada Hume, me desagrada Maturana, me desagrada, no sé, piensen en un autor que a ustedes les guste leer. A mí me encanta el periodista Oscar Contart, que es el autor de distintos libros. Hay uno muy bueno que se llama Ciútico, que es un libro que es una especie de descripción de la ciutiquería chilena, o principalmente una descripción histórica de cómo se han ido instalando ciertos conceptos de clase en la sociedad chilena, y que también son aplicables a otros lugares del mundo, sin duda. Me encanta su pluma, me encanta su forma de escribir. Piensen ustedes en... a mí también me gustan las columnas de Daniel Matamala. Creo que tiene muy buena pluma también, tiene una cierta métrica y una forma de escribir las cosas que a mí me gusta, me agrada leer sus columnas, independientemente de que esté de acuerdo con él o no. Pero decir, me gusta este autor, nivel crítico. Piensen ustedes en algún autor, alguna pluma que a ustedes les guste leer. Y si no lo tienen, vayan investigando. Es bueno responder esa pregunta. Tomar esas decisiones acerca de qué me gusta y qué no me gusta es conocerse uno mismo. ¿Por qué me gusta este autor? ¿Qué es lo que me atrae de su forma de escribir? Porque ustedes dirán, no, es que para mí leer, yo debo reconocer que a mí leer me cansa. Pero ojo, busquen algún autor, algún tipo de texto que a ustedes les guste leer. Y ustedes de repente se van a ir dando cuenta de que hay ciertas similitudes. Por ejemplo, a mí me pasó con grupos como, por ejemplo, con Travis, que yo nunca le había prestado mucha atención hasta que me di cuenta que había como una vez los vi en vivo. Y me di cuenta que me gustaban casi todas sus canciones. Es como, wow, no cachaba que todas estas canciones eran del mismo grupo, ahora entiendo por qué todas me gustaban, tienen ese mismo sabor. Me pasó también con David Bowie, que yo David Bowie lo descubrí tarde en mi vida. Y me di cuenta que había escrito y cantaba muchas canciones que a mí me gustaban y que yo no sabía que eran de él.
Algo similar puede pasar con la escritura. Va, me gusta este texto, me gusta este otro, va. Al final me doy cuenta que me gusta cómo escribe este autor. Eso también es parte del nivel crítico. Y el nivel creativo es justamente crear, generar. Yo leí esto otro, y ahora tengo que hacer un trabajo al respecto. Sentarse a escribir, conjugar distintos saberes, distintos elementos, distintos tópicos para plantear algo nuevo, es lo que ustedes van a tener que hacer en el ensayo. Que dicho sea de paso, asumo que ya tienen los grupos conformados. Yo les había dicho originalmente de 3 a 5 personas, pero Pablo cambió el límite y él ahora plantea que son hasta un límite de hasta 4 personas. No sé si se los comunicó en clases. ¿Sí? ¿No? Hicimos grupos de 5. Esos son... Ya. Porque, lamentablemente Pablo luego me dijo que no, que el límite eran 4. ¿Ya? Yo dije Es que máximo 5 porque esa fue la información que me entregó Pablo. Pero Pablo luego me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que llevarlo a grupos de 4. ¿Ya? Así que les voy a tener que pedir que reorganicen los grupos, lo lamento mucho, porque yo les di la información que me había dado Pablo, pero Pablo cambió la denominación porque además tiene que ver con la cantidad de textos que tienen, los ayudantes con los que trabaja. Así que eso es lo que les puedo comentar. Ahora, en ese caso, ustedes, en el ensayo, eso es lo que ustedes van a tener que hacer, algo creativo, van a tener que llegar a ese nivel. Ahora, eso ya escasamente fuera de la comprensión de lectura, pero sí es cierto que de nada sirve comprender textos si eso uno no lo lleva a otros dominios. ¿Ya? Y ahí es donde entramos en el terreno de la transformación. Uno tiene que transferir de un dominio a otro, pero uno también tiene que transformar. Y lo que a veces es letra interna tiene que transformarse en letra externa. Ahora, en la clase sincrónica hay distintos ejercicios para abordar cada uno de estos niveles. Y lo que ustedes tienen que hacer en la guía número 1, que la tienen que entregar el próximo martes, es hacer estas inferencias y explicar, a ver, hay distintos textos que nosotros les entregamos, hay un texto que nosotros les entregamos. Y ustedes tienen que reconocer dentro de distintas opciones cuál es una inferencia literal, cuál es una inferencia inductiva y cuál es una inferencia crítica. Y luego ustedes tienen para cada uno de los niveles que generar su propia inferencia literal, inductiva y crítica y explicar por qué ustedes dicen que esa es una inferencia en primer lugar y por qué corresponde al nivel que nosotros les pedimos. Eso es lo que hay que hacer en la guía número 1. Ahora, ¿quién había levantado la mano? Isadora, cuéntanos. profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ayer estaba revisando la guía ¿Ya? y en la parte de las inferencias de nivel inductivo y en la parte de la inferencia crítica me parecía como, era como que, no sé, me hacía sentido, no sé, por ejemplo, 2 opciones de las 4 que salían y no sé cómo es la forma de identificar cuál es la correcta, así como de qué forma identifico que esta es una inferencia inductiva, por ejemplo. Inductiva, ya. Lo importante es que, como les decía, en la inducción se construye información o se construye una conclusión de manera probable. Nunca vamos a estar seguros de que esa sea la conclusión correcta hasta que sigamos leyendo. ¿Ya? O incluso podemos seguir leyendo y puede que la respuesta nunca esté en el texto. Hay 4 opciones, la quinta es ninguna de las anteriores, ¿cierto? Ahora, tú me estás preguntando por una norma, una regla que a mí me permita diferenciar aquella inferencia inductiva de la que no lo es, o aquella inferencia inductiva correcta de la que no lo es. La única forma de saber si es correcta o no es si es plausible. O sea, yo no tengo cómo analizar ese ejercicio en particular sin darle la respuesta. Por lo tanto, lo que se me ocurre es plantearlo en otros términos. Hace 100.000 años, ¿ya? No sé si ven lo que les estoy mostrando. Hace 100.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. De hecho, la última especie, si no me equivoco, la última especie, Homo,
en extinguirse fueron los hobbits. Ustedes van a decir, los hobbits, así como en El Señor de los Anillos. Alejandro, los hobbits son seres de fantasía, eso nunca ocurrió. Sé que no. Pero los últimos en extinguirse eran el Homo florianensis. Lo pueden googlear. El Homo florianensis era una especie de seres humanos, y hablo de especie, es decir, eran parte de nuestro género, pero eran otra especie, así como vamos a hablar de el lobo versus el perro. O podríamos hablar del chimpancé y el bonobo. O podríamos hablar de el guacamayo verde y el guacamayo rojo. Son especies distintas. El Homo florianensis eran seres humanos, como nosotros, con un poquito menos de capacidad cerebral y que medían máximo 1,20 m. Es decir, a mí uno de esos seres me habría llegado hasta como el codo. Y esos se extinguieron hace aproximadamente 20.000 años. O sea, imagínense lo que pasaría hoy día con el mundo si es que existieran todas esas 6 especies distintas de Homo. O sea, si tenemos problemas de racismo con una sola especie, imagínense con 6 especies. Bueno, como quiera que sea. ¿Por qué se extinguieron esas otras especies? Se abre el debate. Para quienes quieran quedarse, porque yo sé que ya son más de las 5:45 y muchos de ustedes tienen que tomar la micro, o el metro, o el avión. O sea, para la gente que cree en la selección natural por, no sé, ¿cómo se llama esto? De la selección, sobrevivencia del más fuerte, eso. El más apto. El más apto, eso. Tú dices por selección natural. Ya. Lo que hizo Isadora es una inferencia inductiva, porque lo que dijo no está contenido acá. ¿Qué habría sido literal? Haber dicho, nuestra especie no se extinguió. Sí, está contenido ahí. No explícitamente, pero sí implícitamente. Ahora, lo que dijo Isadora es probable. Existe otra posibilidad, mucho más descabellada, pero existe. ¿Ya? Existe la posibilidad de que haya venido una raza extraterrestre, una especie extraterrestre, y haya eliminado selectivamente 5 especies y haya dejado una sola viva para ver qué sucede. Y se fueron y van a volver en 1.000.000 de años más. Podría ser. Pero la verdad es que las probabilidades de que eso sea así, el hecho de que no tengamos evidencia, viola un principio básico de la ciencia, que es la parsimonia, que es no incluir en una explicación elementos que no sean necesarios. Los extraterrestres no son necesarios para explicar esto, es mucho más simple recurrir, como decía Isadora, a la selección natural, es decir, a la supervivencia del más apto. Y es probable. Ahora, ¿cómo sabemos si eso es correcto o no? Tendremos que leer otros textos, tendremos que ver cómo se explica esto. Y aún así ni siquiera estaríamos completamente seguros. La ciencia siempre es tentativa. La explicación que da la ciencia siempre va a ser la mejor explicación posible hasta que aparezca otra mejor. Así que, por lo tanto, ¿cómo estar seguros de que lo que dijo Isadora es correcto? Solamente podemos juzgarlo en base al juicio social, o en este caso, el acuerdo académico. ¿Qué es lo que se piensa típicamente respecto de por qué se extinguieron esas otras especies? Y efectivamente es así, Isadora. Se cree que se extinguieron por selección natural. Los Homo florianensis vivían en una isla muy particular, que es la isla de Flores, en Indonesia, donde no había muchos recursos y al parecer no lograron, quedaron aislados después del fin de la edad de hielo. En esa época, hace 20.000 años, estaba terminando la edad de hielo. Después de sucesivas migraciones, un grupo muy pequeño que al parecer ya estaba en problemas de números, quedó en una isla en donde no pudieron generar más recursos y eventualmente comenzaron a desaparecer. Lo mismo pasó al parecer con el hombre de Neandertal, que dicho sea de paso, coexistió con nuestro ancestro, el hombre de Cromañón, el hombre y la mujer de Cromañón, por supuesto. Y se cree que, a ver, en base al hecho de que no se han encontrado muchas osamentas de Homo neanderthalensis, bien digo, con señales de violencia humana, es decir, no hay señal de que haya habido ahí alguna muerte producida por un arma,
Se cree que los encuentros entre los hombres de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon fue relativamente pacífico, y que incluso al parecer hasta habría habido intercambio comercial. Pero el hombre de Cro-Magnon al parecer tenía mejor tecnología, cazaba de manera más eficiente, por lo tanto comenzó a ocupar el nicho ecológico del hombre Neandertal, que estaba mejor diseñado para resistir el frío, y comenzó a desplazarse hacia zonas más heladas, donde no había tanto bioma, es decir, no había tanta materia viva, le costaba más cazar, y poco a poco comenzó a perder sus territorios de caza, y no pudo adaptarse, y por lo tanto, y al parecer los últimos hombres de Neandertal habrían residido en España. Las osamentas más recientes del hombre neandertal se encuentran en España. Parece que ese habría sido el último reducto de la última especie, no es la última especie, de una de las últimas especies que precedió a la nuestra. Así que cierro todo esto diciéndoles que a saber cuál es la correcta, que pueden discutirla con otros, ya no es obvio que hacen ese, pero nada les va a decir que esa es la opción correcta, porque una inferencia inductiva siempre es solamente probable, nunca es certera. Pero luego, una vez que nosotros cobremos la correcta, podemos defender con Paula por qué consideramos que esa es la correcta y no otra. Si ustedes son capaces de demostrar que no está bien construido el ítem, ahí lo podemos redirigir. Pero en términos generales, lo único que les puedo decir es que la norma para detectar la inducción correcta es el acuerdo social. ¿Ya? El resto va a ser especulación vuestra. ¿Bien? Así que, Ya, bueno, profe, gracias. damas y caballeros, ¿hay alguna otra duda respecto de la clase, respecto de la guía? Yo soy un convencido de que comprensión de lectura es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica. Hay que leer y leer y leer y leer y leer. Entonces, ¿por qué las clases no son solamente de leer y leer y leer? Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer en Taller de Desarrollo Cognitivo es darles un marco comprensivo para que ustedes analicen sus propios procesos mentales. Yo hago buenas inferencias literales, hago buenas inferencias inductivas, hago buenas inferencias críticas. Hay muchos y muchas estudiantes que se quedan solamente en el nivel crítico. ¡Ah, me cargó el libro! Pero nunca intentaron comprenderlo realmente. Así que ese es el objetivo de estas clases, por si acaso. No quedarse acá, utilizar esto para la lectura, para analizarse ustedes mismos y ustedes mismas. De eso se trata esta asignatura, ¿ok? Así que bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, quedamos hasta acá. Ha sido un gusto tenerlos y tenerlas en clases, y cualquier duda me la hacen por correo. Yo debo reconocer que me llegó una duda anoche, acerca de la guía, y yo la respondí, y me equivoqué en responderla, porque uno de ustedes me preguntó, profe, ¿está bien la diferencia literal que hice? Y yo le puse, pero ¿y cómo? ¿En qué momento el texto dice eso? Y me respondió diciendo, bueno, acá justamente, literalmente dice esto en la última oración. Ah, chuta, se me pasó. Si eso ocurre, ustedes saben, yo voy a ser el primero en reconocer que me equivoqué, así que, damas y caballeros, chicos y chicas, cualquier consulta que quieran hacer, me la hacen por correo, y nos estamos viendo la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Que estéis muy bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídese que esté Ya, bien. profe. Chao. Profesor, Dígame. yo tengo una duda, pero no en relación a la clase, sino a lo que mencionó con respecto a los grupos de fundamento. Ya, cuénteme. ¿Es cierto que ahora los grupos van a ser de 4 personas? Sí. A mí Pablo me había dicho 5 personas, entonces yo le dije, listo, ya se lo informé a los estudiantes, y luego me dijo, no, tuvimos que hacer un cambio en fundamentos, así que máximo 4. Lo cual yo sé que a ustedes los complica mucho, pero lamentablemente los grupos de taller de desarrollo cognitivo están determinados por los grupos de fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Igual podríamos mantener los grupos de taller de desarrollo cognitivo, pero en fundamentos el grupo de 5 que ustedes tienen lo van a tener que reducir a un grupo de 4. Así que eso es lo que les puedo decir. Priscila. Profe, pero, o sea, usted habló ahora con el profe Pablo, porque nosotros en fundamento el profe nos dijo como hagan estos grupos y ya nos inscribimos con los ayudantes y todo. Nos dio Perfecto. los textos, ya separó todo. ¿Y cuándo se los dijo? En primer lugar, ¿les dijo que el máximo eran 5? Sí. Eso teníamos entendido. Perfecto, ya. Ustedes ya hicieron los grupos, los inscribieron y no se los han objetado. Sí. Nada. No, de hecho, Ya. tenemos los textos ya repartidos, todo. Miren, entonces hagamos una cosa. Porque como les digo, acá manda la distribución de fundamentos epistemológicos. Si al final lo que yo les estoy diciendo es errado,
y al final se pueden hacer grupos de 5 fundamentos, olviden lo que les dije. Pero yo no quiero ir y preguntarle de nuevo a Pablo, porque yo ya le pregunté, él me dijo 4. Pregúntenle ustedes a Pablo. Oye, Pablo, Alejandro nos dijo en TDC2 que tú le habías dicho 4. ¿Es efectivo eso o podemos mantener nuestros grupos de 5? Porque así, si Pablo les dice, no, sí, no recuerdo haberle dicho eso a Alejandro, quizás. Iba caminando por la calle, le robaron el celular y el Lanza llegó y escribió, grupos de 4 y después arrojó el celular. Es posible. Pero pregúntenle a Pablo, que Pablo diga, si Pablo dice 5, son 5. ¿Ya? Eso. Sí, sí, ahora mismo hablé con los delegados de Fundamento Epistemológico y le están mandando, o están redactando un correo para el profesor Pablo, Perfecto. preguntándole y explicándole la situación. Perfecto. Así que por el momento me da la sensación de que ustedes no están así como escribiendo, así que por el momento no hay daño. Todavía hay tiempo para rearmar los grupos o para confirmarlos. Y la próxima semana, cuando tengamos la información, ustedes mismos me tienen que recordar. Alejandro, recibimos información oficial de fundamentos epistemológicos y es 5. Y ahí quedamos. ¿Ok? Ya. Muchas gracias, profesor. Perfecto, Matías. Gracias, profe. Ok, de nada, Priscila. Que esté muy bien. Nos vemos, Catalina. Nos vemos, Isadora. Que esté muy bien. Chao, chao.